Hola jóvenes, en este video vamos a abordar el tema de factorización, comenzando a visualizar algunos métodos o técnicas para su realización. Antes que nada, ¿qué es factorización? La factorización es escribir una expresión algebraica dada en un producto de factores, es decir, transformar una expresión en factores o multiplicación de expresiones. Entonces vamos a ver ahora algunas técnicas o métodos para realizar este procedimiento de acuerdo o con base en las características de la expresión dada. Nuestro caso número 1 es la factorización por término común. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo nosotros debemos emplear este tipo de factorización? Cuando veamos un polinomio y en todo ese polinomio, en todos los términos, aparezca una misma parte literal, es decir, una misma letra. No importa que no sea el mismo exponente, pero si yo veo en todos los términos que al menos hay una letra en común, entonces puedo utilizar factor común. Vamos a ver a qué se refiere esto. Por ejemplo, si yo tengo 2x menos 4x cuadrada, observen que en ambos términos aparece la letra x, ¿ok? No me estoy fijando del exponente ahora, simplemente de que aparezca la letra, la misma letra en todos los términos, en este caso la x. Entonces, si aparece esta letra, como en este caso, puedo usar la factorización por término común, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para utilizar la factorización por término común? Esta factorización se divide en dos partes. La primera parte es una parte de factor común numérica y la siguiente parte es el factor común de la parte literaria, ¿ok? Entonces, para hallar primero este término común numérico, debemos hallar el máximo común divisor de los coeficientes. Entonces, ¿cómo voy a calcular el máximo común divisor? Lo que tenemos que hacer es tomar cada coeficiente de cada término, ¿ok? Y lo vamos a descomponer en factores primos. Entonces, en este caso voy a tomar al 2 y al 4, ¿ok? Entonces, estos dos términos, estos dos coeficientes, los voy a descomponer en factores primos. Recordemos que los factores primos son aquellos que solo pueden dividirse entre ellos mismos y entre uno, ¿ok? Los factores primos pueden ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente, ¿va? Entonces, en este caso vamos a empezar con el primer factor primo, pero mucho ojo, que divida a ambos valores, es decir, el factor primo que yo escoja tiene que ser divisible en todos los coeficientes que yo haya definido. En este caso, tengo que buscar un factor primo que divida tanto al 2 como al 4. Yo puedo observar que ambos tienen mitad, por lo tanto, puedo comenzar con el factor primo número 2. Hago la división. 2 entre 2 me da 1, 4 entre 2 me da 2. En este caso, observen, ya no puedo volver a hallar ningún factor primo que me divida al mismo tiempo tanto al 1 y al 2. Ustedes podrían pensar, puedes seleccionar el 2, pero no, porque cuando yo haga 1 entre 2 ya no me va a dar un valor entero. Entonces ya hasta ahí dejo lo que es pues la descomposición, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el factor primo aquí? El único que yo obtuve, 2. En caso de que yo pudiera seguir descomponiendo, el factor primo sería, perdón, el máximo común divisor sería la multiplicación de todos los factores primos que se hayan hallado, ¿ok? Creo que en el manual de asignatura tenemos un ejemplo donde sigue la descomposición para que ustedes puedan observar este procedimiento. Pero en caso de que solo hayamos encontrado un factor primo, como en este caso, ese factor primo es nuestro máximo común divisor y es el que vamos a utilizar para la descomposición en factores. Muy bien, ya determinamos el factor común numérico. Vamos a determinar el factor común de la parte literal, ¿ok? Entonces, el factor común de la parte literal, ¿cómo lo vamos a obtener? Va a ser la letra o las letras que se repitan con su menor exponente, ¿ok? En este caso yo puedo observar que aquí hay una x, aquí hay una x cuadrada, por lo tanto la x es la que se está repitiendo en ambos términos y cuál es su exponente más pequeño o menor es el 1, ¿ok? Por lo tanto, en este caso voy a escoger a la x, que es la que se repite con su exponente más pequeño, que es x a la 1, o simplemente x, que es lo que tengo puesto en esta parte, ¿ok?
Entonces, una vez que yo ya hallé mi factor común numérico y mi factor común literal, voy a realizar la factorización o la descomposición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, lo que yo voy a hacer es dividir, observen, ¿cuál fue mi factor primo? Es 2x, ¿ok? Es 2 por x. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir cada uno de los dos términos que tenemos entre el factor común, que fue 2x. Acuérdense, ¿por qué 2x? Porque fue 2 de la descomposición de factores y la x fue el factor común de la parte literal. Entonces, cada término lo vamos a dividir entre 2x. Entonces, divido 2x entre 2x, me va a dar 1. Y también menos 4x cuadrada entre 2x. Aquí recordamos pues nuestra división de monomios. Divido signos, menos entre más me da menos, 4 entre 2 me da 2 y x cuadrada entre x. Como son letras iguales, los exponentes se restan, ¿ok? El exponente de la parte de arriba o el exponente mayor se le resta al exponente menor, que en este caso nos quedaría 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda menos 2x. Una vez que yo ya dividí cada término entre el factor común, acuérdense que el factor común es el que está en la parte de abajo, que es 2x, entonces nada más lo expreso como un producto de factores, es decir, en la parte de aquí afuera voy a poner lo que me dio el factor común, acuérdense, el 2 lo saqué de la descomposición de factores y la x es el factor común literario, lo voy a poner afuera y abro un paréntesis donde voy a colocar los resultados de la división, ¿ok? Entonces, en este caso ya tengo yo expresada mi factorización por término común. Y ya sería todo. Una vez que ustedes ya expresen este producto, ya está terminada la factorización. Otro caso, que es el caso número 2, donde interviene el factor común, es en la agrupación de términos. Nada más que aquí observen lo siguiente. Tengo una expresión, un polinomio, pero veo de que no en todos los términos tengo la misma letra. Entonces ahí podríamos pensarle que no es factor común, pero si yo lo agrupo a mi conveniencia, puedo yo aplicar mi técnica de factor común. Observo. Aquí tengo x cúbica, acá tengo x, pero aquí me faltó la x. Entonces digo, chispas, ya no puedo utilizar factor común. Pero observen que acá tengo a y acá tengo a, entonces puedo hacer una agrupación. Vamos a ver cómo realizar esta parte. Primero vamos a agrupar los términos en pequeños grupos que nos convenga, ¿ok? En este caso veo que en dos términos está la A, por lo tanto voy a agruparlo en un mismo paréntesis porque son los dos que tienen el mismo término y en otro paréntesis los que me sobran, puesto que ambos tienen x, ¿ok? Entonces, en el primer paréntesis estoy agrupando 3x cúbica menos x. Observen que con sus mismos signos los estoy poniendo. Este signo más simplemente lo estoy poniendo para unir, para realizar la unión entre los dos grupos o entre los dos paréntesis, ¿ok? Y en el otro paréntesis voy a poner los que tienen la a. En este caso, menos ax cuadrada y más 3a, ¿ok? Entonces, ya hice mi agrupación. Nuestro paso número 2 es calcular el factor común de los dos grupos, ¿ok? Una vez que yo ya hice mis grupos, voy a aplicar el caso 1 de factorización en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Entonces, observen, el factor común del primer paréntesis puedo yo observar a simple vista de que el factor común numérico es 1, ¿ok? No podría poner yo el 3 porque cuando yo haga 1 entre 3 no me va a dar entero, o sea, el 1 de aquí. Entonces, cuando ustedes vean que tienen un factor, un número o el otro número es 1, vamos a tomar como factor común el 1, ¿ok? Nada más me voy a fijar aquí de la letra. ¿Cuál es la letra que se repite? X. ¿Y cuál es su menor exponente? Es 1. Entonces va a ser x a la 1. Ya calculé aquí mi factor común de este grupo aplicando el caso 1. Ahora voy a calcular acá mi factor común tanto numérico como algebraico. Si ustedes hacen la descomposición de factores del 9 y del 3, van a llegar que su máximo común divisor va a ser 3.
¿ok? Aquí estoy omitiendo esa descomposición, pero ustedes pueden realizarlo manualmente con los pasos que vimos en el caso anterior para que comprueben que sí es 3. Entonces, aquí mi factor común numérico es 3. ¿Y cuál es la letra que puedo yo observar en ambos términos? Es la A. Y ambos tienen A a la 1, por lo tanto el factor común literal es A. ¿Okay? Entonces ya calculé tanto en el primer grupo como en el segundo su factor común. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir aplicando mi factorización de factor común en ambos términos. Entonces, como yo ya dije que del primer término el factor común es x, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir cada término entre x. 3x cúbica entre x me da 3x cuadrada. Menos x entre menos x me da menos 1. ¿Okay? Entonces, afuera puse el factor común que fue x, abrí un paréntesis y puse lo que me dio la factorización, o sea, la división de cada término entre el factor común. ¿Okay? Estoy aplicando acá lo que hice en el caso anterior. En este caso ya vi que mi factor común es 3a, entonces voy a hacer la división. Menos 9ax cuadrada entre 3a me da menos 3x cuadrada, acuérdense. Menos 9 entre más 3 me da menos 3. A entre A me da 1. Y la x cuadrada, como no tengo con qué dividirlo, simplemente lo repito. ¿Okay? Estoy aplicando aquí división de monomios otra vez. 3a entre 3a me va a dar más 1. Entonces, hasta aquí simplemente ya factoricé por separado los grupos, de acuerdo a lo que a mí me convenía. Entonces, ahora nos falta otro paso. Observen que acá tengo la misma expresión adentro de los paréntesis, pero con un signo contrario. O sea, aquí veo que hay menos 3x cuadrada y acá hay más 1. Y acá tiene los signos contrarios. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Puedo, en este caso, factorizar el signo. Es decir, a este más 3a lo voy a convertir en menos y por lo tanto mis signos de adentro van a cambiar. ¿Ok? Esto es como que una técnica para que yo pueda realizar la factorización. Entonces, realizamos esto, lo que les comentaba, al más 3a le voy a poner menos 3a por mi conveniencia y aquí adentro ya me van a cambiar los signos, ¿ok? Este menos por el menos de acá me va a dar más y el menos del 3a por el más 1 me va a dar menos 1. Entonces, observen ahora que ya tengo la misma expresión adentro de ambos paréntesis. ¿Qué me haría falta ahora? Simplemente voy a aplicar otra vez factor común. ¿Cuál es la expresión que se está repitiendo en ambos términos? 3x cuadrada menos 1. Entonces, esta expresión la voy a sacar como factor común. ¿Y qué es lo que me queda dentro? X menos 3, menos 3a. ¿Ok? Entonces acá nada más me faltó el 3 y ya lo tenemos listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hice de manera rápida? Simplemente el término que se repite lo saqué como un factor común y en el otro paréntesis, ¿qué es lo que puse? Los términos que se encuentran afuera de los paréntesis. X menos 3a. ¿Ok? Entonces, de esta manera, chicos, estoy aplicando el caso 1 y el caso 2. ¿Okay? Caso 1 es factor común cuando en todos los términos encuentro una misma letra. Caso número 2, agrupación de términos cuando puedo yo observar que no en todas las letras comparto una variable en común, pero sí puedo agrupar en ciertos paréntesis términos que a mí me convengan y pueda yo hacer una factorización por término común. ¿Okay? Entonces, estos son los dos primeros casos de factorización y a continuación vamos a poder observar otro tipo de métodos.